Dios, estamos en el año de la restauración. Hemos estado hablando acerca de la restauración porque el propósito de Dios es restaurar nuestra alma, restaurar nuestra vida, restaurar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces declaramos el año agradable del Señor para nosotros y creemos que Dios va a restaurar nuestra vida, va a restaurar nuestras finanzas, restaurar nuestra salud y va a restaurar todo aquello que se esté saliendo de nuestras manos. Vamos a leer el libro de Josué capítulo 1. Libro de Josué capítulo 1 versículo 9. El mensaje de esta noche es el proceso de la restauración. El proceso de la restauración. Vaya al libro de Josué en el capítulo 1. La restauración necesita un proceso. Aprendimos el miércoles pasado el principio de la restauración y aprendimos que la restauración tiene un principio, tiene un proceso y tiene un final. Entonces hoy vamos a ver el proceso. Todas las cosas tienen un proceso. La elaboración de una puerta tiene un proceso, también tiene un principio. La elaboración de una casa también tiene un proceso y tiene un comienzo. Todas las cosas en la vida van a tener un proceso, pero antes que ello tienen un principio. El problema es que mucha gente entra en el principio de restauración, pero no llegan al proceso de la restauración. No hay final sin proceso. Para que usted sea restaurado necesita ser procesado, y el final del proceso es su restauración total. Vamos a Josué capítulo 1 versículo 9. Y le quiero decir de antemano, este versículo no habla de restauración, pero quiero enseñarle algo que Dios me ha hablado acerca de este versículo. Este versículo era una palabra de parte de Dios a Josué para tomar como posesión la tierra prometida. Era un versículo que le iba a servir para la conquista. Entonces el Señor le dice a Josué en el versículo 9, que muchos se rezaban en este versículo, y Josué escuchó las palabras de Jehová y eso le dio aliento para conquistar la tierra prometida. Dice el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Un versículo muy bonito, un versículo que se lo saben las personas hasta aquellas que no van a la iglesia. Es un versículo poderoso. El mensaje, le repito, el proceso de la restauración. Josué 1:9. Josué 1:9 no habla de restauración, habla de conquista. Pero le voy a decir, la restauración debe ser conquistada por mí mismo, debe ser tomada por mí mismo. No puedo conquistar naciones, no puedo conquistar ciudades, incluso no puedo conquistar almas si mi alma está destrozada, si mi alma está herida, si mi alma está dañada, si mi alma está mala. Primero tengo que comenzar a restaurarme para restaurar a otros. Y estos 4 puntos del libro de Josué le van a servir a usted en la restauración. Dice que el primero es: mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué debo de hacer para restaurarme? Esforzarme. La gente no es restaurada porque no se esfuerza. Todo quieren que haga Dios. Dios hace su parte, el humano hace su parte. Dios hace su parte, usted debe de hacer su parte. No todo lo hará Dios. Hay cosas que lo deben hacer los hombres. Entonces, el primer paso para ser restaurado, me dijo el Espíritu Santo, es el esfuerzo humano. Si quiere restauración, esfuércese. Quiere restauración matrimonial, esfuércese. Quiere restauración física, esfuércese. El segundo paso es, según Josué 1:9, ser valiente. Si quiere ser restaurado, debe ser valiente. ¿Para qué? Para evitar la tentación, evitar caer de nuevo, evitar cometer el mismo pecado, evitar cometer el mismo error. Debe ser valiente para rechazar las invitaciones de la carne, las invitaciones del mundo y las invitaciones del diablo. Si su caída fue con una persona, pues evitar volver a caer en lo mismo. Si su caída fue la droga o el alcohol, evitar volver a caer en lo mismo. Entonces debo ser valiente si quiero restaurarme. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces no hay violentos que no sean valientes primero. Entonces necesito valentía para restaurarme.
necesito coraje para dejar la droga, necesito coraje para dejar el alcohol, necesito coraje para dejar de bailar. O sea, todo lo que el mundo me ofrece, necesito valentía y coraje. Ahora, Dios ya puso en mí el Espíritu Santo y es el que me va a ayudar a mí a ser valiente. Porque no puedo hacer las cosas en mi fuerza. Tengo que hacerlas en la fuerza del Señor, en la fuerza del Espíritu Santo. Pero también hay gente que todo se la deja al Señor y ellos no quieren hacer nada. Señor, aleja de mí todo mal, pero a veces ellos lo andan buscando. Entonces debo de ser valiente para rechazar las cosas que me van a dañar, las cosas que me van a hacer caer, las cosas que me van a alejar de Dios y las cosas que me van a alejar de la iglesia. Jóvenes que andan siendo perseguidos por una tentación, ya sea por las redes sociales, en el trabajo, en cualquier lado, necesita valentía para rechazarla. Usted debe rechazar toda persona que le induzca a pecar, rechazar toda persona que le induzca al mal, rechazar toda persona que lo aleje del temor, de la santidad. Y el tercero, que Dios le dijo a Josué para conquistar, pero hoy yo se lo digo para restaurar, es no tener miedo. Mira que sabio es el Espíritu Santo. Josué no es para la conquista, pero Dios me dijo que lo tomara para enseñar sobre restauración. Para restaurarme necesito esforzarme. Para restaurarme necesito ser valiente. Para restaurarme el siguiente es no temer, o sea, no tener miedo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene miedo a volver a caer. Y el problema es que vuelven a caer por el mismo temor. Job dijo, lo que yo temía, eso me sobrevino. Entonces hay gente que tiene temor volver al pasado y vuelve al pasado. Hay gente que tiene temor volver a fallarle a Dios y vuelve a fallarle a Dios. Entonces cancele todo temor y que su vida esté segura en el Señor. Todo temor debe desaparecer de su vida. Si quiere restaurarse, debe tener confianza que Dios lo va a ayudar en el proceso. Estamos hablando del proceso de la restauración. Dios me va a ayudar en el proceso. Dios me va a ayudar en mi crecimiento. Dios me va a ayudar a alejarme del pecado, a alejarme de lo malo. Pero usted tiene que alejarse también. Y el último que le dijo a Josué es no desmayes. No desmayes. 4 puntos que nos sirven para ser restaurados. Esforzarme, ser valiente, no tener miedo y no desmayar. Ahora, ¿por qué? Porque a veces el enemigo quiere vencernos. A veces el enemigo quiere que tiremos la toalla. A veces el enemigo nos dice que no vamos a cambiar nunca. A mí una persona me dijo cuando yo empecé a ir en los caminos de Dios, te doy 2 años en la iglesia y después vas a andar chupando conmigo de nuevo. Así me dijo. Y le digo la manera que esa persona me dijo. Así me dijo. 2 años vas a andar en la iglesia y después vas a andar chupando conmigo de nuevo. Y yo le pregunté, ¿por qué decís eso? Ah, porque yo solo duré 2 años y mira cómo ando hoy. Y le voy a decir algo, yo era nuevo en la iglesia, no tenía ni 6 meses. Y le voy a ser sincero, a mí esas palabras me dieron miedo. Me dieron miedo. Porque lo que uno no quiere fallarle al Señor, lo que uno no quiere es volver atrás. Pero ¿saben qué hice? Me puse a orar, me puse a clamar. Y aparte comencé a servirle al Señor en el parqueo de la iglesia. Comencé a servirle al Señor evangelizando. Comencé a servirle al Señor. Le voy a decir algo. ¿Quiere restaurarse? Ocúpese en las cosas de Dios. Tal vez ya no está sirviendo porque ahorita no puede servir. Pues tal vez lo que es usted no es agradable ante Dios y ante la sociedad. Pero venga a los cultos, congréguese. Venga a la oración. Métase en la alabanza, métase en la adoración. Que el propósito de la restauración es hacerlo a la imagen de Jesús. El propósito de la restauración es llevar la estatura del varón perfecto. El propósito de la restauración es que deje de parecerse a Adán y empiece a reflejar a Cristo en su vida. La carne va a resurgir, pero hay que crucificarla. A veces le va a dar ganas de ofender. A veces en el matrimonio puede alzar la voz, puede decir palabras que no son agradables ni ante la sociedad ni ante Dios. Pero usted debe de pedir perdón y debe de perdonar. El hombre debe ser sabio para hablar. Usted le dijo algo a su mujer
el 10 de julio de 1995, y si es posible se lo recuerda hoy, y hasta la hora y hasta con qué ropa andaba. Uno de hombre no, uno de hombre olvida rápido, las mujeres tienen una memoria como que guardan cosas. Y yo le doy el consejo a las mujeres: perdonen. Pero si le piden perdón, perdone, porque a veces se perdona de boca, pero por dentro, ¿sabe qué sucede? Todavía hay resentimiento, todavía hay rencor, todavía está ese dolor. Cuando hay perdón genuino, el dolor desaparece del interior. Entonces podemos ofender en el trabajo. Tal vez hay gente que usted le va a darle una pala en la cabeza y siendo cristiano, porque lo están sacando de las casillas, se están burlando de usted, le están poniendo apodos, le dicen hermano pícaro, así le dicen algunos. Pero que no sea por su conducta, que sea un proceso que Dios lo está llevando, ¿va? Entonces le voy a decir algo: la gente se va a alegrar cuando usted visite la iglesia. Pero yo quiero que no solo la visite, sino que invite a Jesús a vivir en su corazón. No desmayar en el proceso. Yo le invito a que no desmaye. Flaquea, pídale fuerzas a Dios. Se siente desanimado, pida oración. La Biblia nos llama a pedir oración. Cuando necesita oración, escríbale a alguien que ore por usted. Estamos necesitados de oración cada día. Yo necesito las oraciones. Yo tengo 18 años de ser cristiano y yo soy necesitado de la oración suya. Y yo sé que usted también necesita mi oración. Entonces, vamos a continuar la carrera orando unos por otros, sobrellevando las cargas unos por otros. Si alguien cayó, por muy grave que haya sido la falta, restaurémoslo, pero que se vea cambio, que se vea una transformación, que se vea el deseo de que quiere cambiar. En Cristo siempre va a haber oportunidad para arrepentirse, para levantarse. Ya muerto no hay vuelta atrás. El que no se arrepintió vivo, ya muerto, ya no hay oportunidad. Arrepiéntase hoy y Dios lo restaurará y lo levantará. Sírvale a Dios hoy mientras vive. Ya muerto no podemos servirle al Señor, solo esperamos el juicio de recompensa para los cristianos y el juicio de condenación para los que rechazaron a Jesús. Si usted recibe a Jesús en su corazón, el Señor va a morar en usted. Y cuando Él venga, vendrá por usted. Pero si usted rechaza a Jesús en vida, cuando usted delante de Él, que no lo va a salvar nadie, es un juicio individual, cara a cara con Dios, entonces el Señor se va a avergonzar de usted, el Señor lo va a rechazar. Así como alguien lo rechaza en la tierra, el Señor lo va a rechazar en el cielo. Pero si usted sabe y entendido y está aquí porque sabe que necesita de Dios, está aquí porque sabe que necesita del Espíritu Santo, es el único que lo puede ayudar. El hombre le va a dar la espalda, pero Jehová nunca le va a dar la espalda a alguien que le cree. Entonces, si está en un proceso de restauración, termínelo. ¿Cómo lo puedo hacer? Esforzándome, siendo valiente, no tener miedo de volver atrás y no desmayar, o sea, perseverar. Entonces, le voy a leer esto. La restauración necesita el favor de Dios, pero también de nuestro esfuerzo. No todo tiene que ver con el cielo, la tierra tiene que moverse. Anteriormente aprendimos que la restauración tenía un principio, un proceso y un final. No podemos ser restaurados si no pasamos por el proceso. De nada sirve el arrepentimiento si no estamos dispuestos a pasar un proceso. Le vuelvo a repetir. De nada sirve el arrepentimiento si no estamos dispuestos a pasar un proceso. Si ya entró el proceso, no vuelva atrás. Esa es una gran recomendación. Usted se arrepintió. Eso sucede, ¿sabe dónde? En las campañas. En las campañas o cruzadas evangelísticas se hace el llamado: ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y el mensaje tal vez lo impactó para el momento, pero no para la vida. Yo le voy a decir algo: cada vez que se predique aquí, sea yo o un líder o los mentores, que ese mensaje impacte su vida y no un momento. A veces en las campañas aceptan un montón. O sea, pasan por el principio de la restauración, pero después no se congregan, no buscan una iglesia, solamente aceptaron el momento, pero después no buscan de Dios. Entonces no entraron en el proceso de la restauración. O sea, se arrepintieron, pero no fueron procesados. Entonces, pero aquel que visitó una iglesia,
Aquel que hizo la confesión de fe, ahora ¿qué sigue? Que no vuelva atrás. Le voy a dar un consejo hoy: no vuelva atrás por nada. Pase lo que pase, tenga luchas en el matrimonio, tenga luchas en la finanza, tenga luchas en el trabajo, no vuelva atrás. El diablo lo quiere muerto espiritualmente y después muerto físicamente. El diablo no juega. El diablo no tiene amigos. El Señor sí. ¿Quién es amigo de Dios? Aquel que es enemigo del mundo. Ese es amigo de Dios. Número 1, el proceso de iniciación. El proceso de iniciación. Les repito, todo tiene un inicio, todo tiene un proceso y todo tiene un final. Entonces yo debo de tener un principio para restaurarme, debo de tener un proceso para restaurarme y debo tener un final. Dios es especialista en restaurar cuando pongo yo de mi parte. Entonces aquí vamos a mencionar los 4 puntos de Josué 1:9. El proceso de iniciación. Número 1, debo esforzarme. Debo de esforzarme. Yo sé que algunos de aquí, lo que han logrado hasta hoy es por su esfuerzo. Entonces en lo espiritual también requiere un esfuerzo. Hoy terminé las 24 horas de oración yo, de 5 a 6 de la mañana por 24 días. Y para mí ha sido una bendición. Yo quiero que la demás gente se involucre en las próximas oportunidades y que venga y que me diga: yo tengo un testimonio. Pero no hay testimonio porque no hay oración. En cada ayuno y en cada jornada de oración debemos de pedir algo y debemos de comprobar que Dios contesta. O sea, la oración tiene poder, el ayuno tiene poder, su fe activa en los milagros de Dios, pero a veces carecemos de testimonio por falta de oración. Dice la Biblia que todo lo que pidamos en secreto, nuestro Padre Celestial lo recompensará en público. Entonces, número 1, debo de esforzarme. Número 2, debo de ser valiente. O sea, aquí hay valientes, sí hay valientes. Los valientes son los que buscan al Señor, los que tienen necesidad de la palabra, los que tienen necesidad del Espíritu Santo. Valiente no es aquel que anda un arma, valiente no es aquel que anda un machete, valiente no es aquel que se agarra con 3 cobras, decíamos antes, ¿va? Valiente es aquel que reconoce que sin Dios no es nadie, porque el dinero no compra todo. Yo les dije, para los tiempos del COVID, yo no sé si recuerdan los tiempos del COVID que hacíamos a cultos allá arriba, que hasta millonarios perdieron hijos, porque el dinero no compra la vida, el dinero no compra la salud. Le ayuda hasta cierto momento, pero la salvación y la salud no la compra el dinero. Ahorita usted puede estar enfermo, Dios lo puede sanar, pero si usted va al médico también lo va a sanar, pero no de gratis, va a tener que pagar algo. Pero si el espíritu de muerte está ahí y Dios le da oportunidad que se lo llene, aunque tenga millones en el banco, no puede detener, no lo puede detener. Pero nosotros estamos seguros en Cristo. Nosotros estamos seguros en el Señor. Ningún accidente, ninguna acechanza del enemigo nos va a detener. Dios va a llevarnos cuando Él quiera, no cuando el hombre quiera, no cuando la gente diga. Aunque lo puedan tirar o algo, nadie le podrá hacer frente. Josué 1:5 le dice que como estuvo con Moisés, Él estaría con Josué. Número 3, debo desechar el miedo. Debo desechar el miedo. El miedo es como un imán. Lo que usted teme, eso le sobreviene. Por eso algunos dicen: tengo miedo de encontrarme $1 millón. Pero eso no es así tampoco. Porque lo puede dar con la boca, pero no con el corazón. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando hay miedo? Cuando el miedo está en el corazón. Hay gente que dice: ten cuidado. Hay gente que dice: yo tengo miedo que mi hijo se enferme. Ya la semana ya está enfermo. O sea, usted sea precavido, usted sea inteligente, sea sabio, cúbralo con la sangre de Cristo. Si es posible, úngalo con aceite. Y le voy a decir algo: cuando tenga oportunidad, cómprese en el supermercado una botellita de aceite y lo trae aquí y yo se lo ungo y téngalo en su casa. Para cuando sus hijos se enfermen, usted tiene autoridad del reino y le pone la mano sobre él, le echa aceite y que toda fiebre, diarrea, calentura, lo que sea, desaparezca. Usted tiene autoridad en Cristo, tiene autoridad en el Señor. Entonces desecha el miedo. El miedo lo persigue hasta que
lo derriba. Y el número 4, debo perseverar en mi restauración. Debo de perseverar en mi restauración. O sea, si usted está siendo restaurado, usted debe de seguir hasta terminar el proceso. Mucha gente vuelve atrás y terminan peor que antes. El apóstol Pedro nos habla radicalmente y nos habla de una manera un poco fuerte, que dice que no seamos como el perro cuando vuelve al vómito, ni como el cerdo después de lavada vuelve al lodo. Así dice la palabra. Dice que así somos nosotros cuando buscamos de Dios y nos apartamos, como el perro vuelve al vómito. Mire que en la Biblia hay demasiada sabiduría. Y usted puede echar de ver que el único animal que se come su propio vómito es el perro. No hay otro, el perro. Y también puede echar de ver que el único que aunque usted lo bañe, hasta le eche perfume, y si mira un charco, el cerdo le va a tirar. La naturaleza del cerdo es el lodo, es el charco, no del humano. Entonces un cerdo usted le puede bañar y se va a volver a tirar al lodo. Entonces así nos compara el Señor cuando buscamos de Él y nos apartamos. Ahora, ¿por qué? Porque a Dios le da asco el pecado, es el vómito del perro. Porque a Dios le da asco la suciedad, el fango, el lodo. Eso es el mundo, el pecado, de los cuales fuimos limpiados por la sangre de Jesús. Entonces, persevere, no vuelva atrás. Se siente tentado, busque ayuda. Se siente tentado, busque oración. Pero le voy a dar un consejo sabio. Sepa en quién recostar su cabeza. Porque hay gente que si usted le dice algo ahorita, en 10 minutos ya lo sabe otro. Por eso hay gente que no es restaurada porque hay cosas que no las puede decir. Yo a ella me puede servir acá te van a dar una cerveza, si es nuevo, ¿va? Si es viejo le pego un cocorrón. Si es viejo porque ha cuidado la oración. Pero alguien nuevo me pidiera que me dando ganas una cerveza que estoy, ¿sabes lo que haría por él? Orar para que no vuelva atrás. Porque el cuerpo pide a lo que se acostumbró en el mundo. Cigarro, droga y un montón de cosas el cuerpo va a pedir. Maldiciones que vienen de nuestros antepasados. Maldiciones que vienen siendo arrastradas en nuestra vida. Debemos de cortarlas. Por eso la gente no puede levantarse. Yo conocí un varón que aquí oraba por él a cada rato. Él le dijo a un montón de gente algo que le sucedió. El Espíritu Santo le habló a ese varón, a él mismo le dijo. No le dijo a través de otra persona. Le dijo: el día que volvás a beber te vas a morir. Así le dijo. El varón luchó, a veces aquí venía, yo oraba por él, lo ministraba, él iba a otra iglesia. Pero cuando tenía esos asuntos me buscaba. Yo oraba por él, lo animaba, le daba palabras de ánimo. Al tiempo, los años, él recayó. ¿Y saben qué sucedió? Se murió. Dios ya le había advertido, y no por otro profeta, ni le advirtió por otro líder, ni por un hermano. A él mismo le dio la palabra. Espero que sea reconciliado delante de Dios y que su alma esté en la presencia de Él. Dios es un Dios que da oportunidades y mientras estemos vivos debemos de servirle con temor y temblor, dice la palabra. Usted no debe desmayar en el proceso, continúe, aunque no es fácil. Todo inicio requiere avance. Sin avance no hay crecimiento. La restauración es un crecimiento. O sea, le voy a decir algo. A veces creemos que crecemos cuando evangelizamos y cuando somos líderes. Si usted está en proceso de restauración, tal vez está sentado en la banca porque pecó y está en un proceso de restauración o disciplina, como se le llama. Pero disciplina sin restauración no es buena. La disciplina con restauración sí. Entonces, si usted va mejorando su vida, va devolviendo el temor de Dios en su caminar, significa que está avanzando, porque aún la restauración necesita avance. Si el diablo lo tienta, debe de buscar la presencia de Dios y debe de buscar ayuda.
Y yo le voy a decir esto, yo entiendo personas que a veces pasan procesos y no quieren doblar las rodillas. Mire que el proceso suyo se le hace más fuerte cuando usted no dobla las rodillas. Doblar las rodillas es como dejar la mochila de peso ahí. No es que le va a solucionar de un día para otro, pero eso le va a amortiguar la carga. No es fácil. La depresión, la tristeza, el insomnio y un montón de cosas que vienen por el pecado. Evitemos el pecado para que evitemos ser heridos. El pecado hiere. El pecado es como el pescado. Si lo anda saboreando así a lo loco, una espina le puede trabar aquí. No digo que lo saboree suave tampoco. Hay que apartarse del pecado lo más que usted pueda. Apártese de lo malo lo máximo que usted pueda, para que no dañe familia, no dañe hijos, no dañe su propio ser. Porque qué bonito se ve cuando la familia está viniendo a la iglesia. Pero cuando una persona se aparta, vuelven los pleitos, vuelve la contienda, vuelven los problemas, vuelven las discusiones más fuertes. Cuando uno está en Cristo, va a haber situaciones difíciles, sí. Van a haber roces matrimoniales, sí. Pero se van a saber solucionar de manera sabia y de manera ordenada. Número 2, el proceso intermediario. El proceso intermediario. El proceso intermediario. Busque Eclesiastés capítulo 3. El proceso intermediario. Estamos viendo el proceso de la restauración. El número 1 es el proceso de iniciación. Cuando yo inicio. ¿Y sabe cómo inicia la restauración? Confesando el pecado. Confesando la falla, confesando el error cometido. Por eso la gente no se restaura si no hay confesión de pecados. Después viene el proceso de iniciación. Eclesiastés 3:15. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces me gusta la frase que dice: y Dios restaura lo que pasó. Esa es la nueva oportunidad que usted va a tener en Cristo. Esa es la nueva oportunidad que usted va a tener en el Señor. Lo que pasó, pasó, dijo que el cantante. Entonces, ¿por qué se va a seguir culpando porque lo que ya pasó? El problema es que el diablo es el acusador. El diablo es el calumniador. El diablo es el enemigo. El diablo siempre lo va a acusar de pecado, si es posible, hasta de 5 años atrás. Dios no lo va a juzgar. Por eso hay una frase que dice que el Señor lo llama por su nombre, pero Satanás lo llama por su pecado. ¿Para qué la gente a usted le puede decir el nombre? A mí la gente me decía el nombre, Oscar. Pero hay otros que me dicen, ¿y el Tatascán? Entonces, el Señor lo va a llamar a usted siempre por su nombre. El diablo siempre lo va a llamar a usted siempre por su pecado. Si fue mujeriego, ¿cómo dicen? ¿Y las viejas? ¿Qué dicen las viejas? Y si tomaba cerveza, entonces, y las birrias, ya no van a haber birrias, y tal vez uno viniendo a la iglesia. Entonces el diablo siempre lo va a llamar por lo malo, y Dios siempre lo va a llamar por lo bueno. Siempre lo va a llamar por lo que es digno de alabanza, digno de buen nombre. La gente que lo ama le va a decir: miren que la persona, aquella persona o aquel hermano o aquella ya está yendo a la iglesia, ya se convirtió, está yendo a la iglesia tal. Es de admiración. Miren que de admiración que alguien, por eso la primera enseñanza que di es lo precioso de lo vil, lo más vil del mundo va a recoger para avergonzar a los sabios. Y Dios jamás le va a decir: si te acordás de dónde te saqué, si vos no eras nadie, si vos no tenías nada,
Si allá en el mundo estabas en pecado, Dios siempre lo va a recordar y le va a decir lo que va a lograr en él. Cosas mayores, cosas grandes. Irá a otros lugares, compartirá su palabra. Ya no va a compartir cosas negativas, sino que cosas positivas que van a restaurar a otros. Va a ser un canal de bendición. El proceso intermediario. ¿Qué debo de hacer en el proceso intermediario? O sea, en la mitad del proceso. Debo de congregarme continuamente. Congréguese en los días de culto, congréguese en las células, congréguese en los días de oración, vaya en los días de ayuno, congregarme continuamente. Porque es importante escuchar la palabra, porque cuando alguien me pide un consejo, yo tengo palabras en mi corazón para dárselas. Mire que me quiero levantar, dice la gente, pero no me quieren congregar. Aquí se va a notar que quien se quiera restaurar se va a congregar, va a ir a los grupos, va a asistir. Porque el diablo lo trata de jalar. Por eso le digo algo. El diablo está en la iglesia y Dios está en el mundo. Parece raro. Dios está aquí. Si está aquí, no veo que el diablo está aquí. No soy una secta satánica. El Señor está aquí. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Pero también el diablo se mete para sacarlo. El diablo se mete para desanimarlo y volverlo al mundo. Pero el Señor también está afuera. Ahora, ¿por qué está afuera? Para rescatar vidas, para rescatar almas. Cada vez que usted está en la calle y alguien evangeliza, el Señor está ahí. Cada vez que viene alguien aquí y empieza a meter chisme y contienda, el diablo está ahí. Pero vamos a atacar el pecado y no a la persona. Nunca vamos a atacar a nadie. Aquí todos cojeamos en una área, pero en Cristo nos vamos a hacer fuertes. El que pecaba no peque más. El que criticaba no critique más, el que chismeaba no chismee más. Número 2, no descuidar la oración. No descuidar la oración. La oración es alimento. El que no ora, el diablo se lo devora, dijo alguien. Hay frases poderosas, a ver quién inventaría esa frase, pero dice: el que no ora, el diablo se lo devora. Y bien devorado. Entonces, la caída sucede por dos factores. Número 1, por descuidar la oración. Número 2, por cansancio o fatiga física o emocional. Tiene que descansar, tiene que tomar un tiempo de reposo, pero sin descuidar la oración. Pregúntale a cualquier persona que pecó, no está orando, no está orando. 3, estudiar la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El sustento del cristiano después de la oración es la palabra. O también puede poner la palabra en primer lugar y después de la oración, porque la palabra me dice que ore, orar sin cesar. Así me dice el apóstol Pablo en la Biblia. Estudiar la palabra de Dios. Número 4, estar bajo autoridad. Número 4, estar bajo autoridad. ¿Por qué la gente que no se congrega no puede restaurarse? Porque no está bajo autoridad. Uno calibra qué espíritu viene, si va mejorando o sigue el mismo hielo, si se metió al fuego o todavía está duro, todavía está apagado. Cuando usted viene continuamente, se le va a notar a usted el brillo de Dios, al igual se le va a notar la pura carnalidad que trae. Entonces es importante estar bajo autoridad para recibir cobertura, oración, consejo, ministración. El consejo sabio le va a ordenar sus pensamientos. Número 5, rendir cuentas. Rendir cuentas. Usted debe de rendir cuentas a sus autoridades. Debe decir cómo está su vida, cómo está su matrimonio, cómo está su familia. Pide oración por su matrimonio cada vez que lo necesite. Es necesario pedir muchas veces oración por el matrimonio. Los matrimonios son atacados por Satanás, por la internet y por muchas áreas. Su vida es atacada. El hombre es tentado, la mujer también. Somos bombardeados por todos lados, jóvenes, adultos, ancianos. Somos atacados por todos los medios, la televisión, la radio. Mire que si van a poner un buen carrazo para promocionarlo, tienen que ver mujeres semidesnudas, si no, no lo miran en el anuncio. El problema es que no miran el carro. Si miran una motocicleta bonita,
tiene que haber una mujer ahí. Esa es la promoción que se da hoy. Entonces estamos siendo bombardeados visualmente. Estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación. Entonces hoy es difícil vivir en santidad, sí es difícil, pero sí se puede. Crucificando la carne y viviendo en el Espíritu. Por eso es importante rendir cuentas. Cómo está su vida, cómo se siente delante de Dios. Necesita nueva fuerza, necesita un consejo, necesita dirección. Es cuando yo estoy bajo autoridad. Y número 3, el último punto, el proceso de finalización. El proceso de finalización. Y le vuelvo a repetir, la restauración en su totalidad será cuando Cristo venga por nosotros. Porque aunque usted sea restaurado en todos sus sentidos, se va a debilitar. Puede ser que vuelva a caer, pero no se lo profetizo y no se lo deseo. No repita las mismas cosas, porque el diablo quiere destruirlo, tirarlo al suelo, tirarlo al piso. Y muchos también se les dio la última oportunidad. Yo he visto esas cosas con gente que se ha llevado conmigo. Gente murió en la calle, gente murió en una pelea de discusión. Un varón que yo no tenía aprecio se apartó de Dios, volvió a tomar en una discusión, en un pleito de alcohólicos. Vino uno por detrás y le dio con un puñal aquí, quedó muerto. La última vez yo lo encontré vendiendo botes limpiadores. Él estuvo un tiempo restaurándose en Ciguatepeque. Y empecé a hablarle y le dije, busque de Dios, busque una iglesia, vuélvase a levantar. Estuvo un tiempito y volvió a recaer. Él murió ahí en la boca del diablo, que le llaman, imagínense qué nombre es ese. Ahí donde se llevan los alcohólicos. Entonces mi consejo es no marche hacia atrás. El diablo no anda jugando. A mí me duele en el corazón cuando alguien que yo aprecio, que yo conozco, termine fracasando, que muera. Si alguien muere en el Señor es una bendición. Si alguien muere en Cristo, gloria a Dios. Aunque la ausencia duela terrenalmente, pero hay un consuelo de que se partió con el Señor, de que subió a la presencia de Dios. Pero cuando alguien muere sin Cristo es terrible. En esta noche hay muchas almas en el infierno clamando por perdón y misericordia, pero ya no se puede. Y le voy a decir algo que mucha gente se pregunta: ¿para dónde va la gente que muere? Para el cielo si se arrepintió directamente, para el infierno si no se arrepintió directamente. Si una persona muere ahorita sin Cristo, vamos al infierno. No hay un lugar de descanso, no hay un lugar intermedio, no hay un lugar de espera. Los que mueren en Cristo están en la presencia de Dios en el cielo. Después de la gran tribulación vendrán a la tierra a gobernar. Pero aquellos que rechazaron a Cristo están en el infierno. Después del juicio del gran trono blanco van para el lago de fuego. Eso lo va a aprender en el primer nivel de discipulado. Hay un infierno y hay un lago de fuego y son dos cosas diferentes. El infierno es un lugar de castigo y de tormento temporal. El lago de fuego es un lugar eterno de castigo. Se llama lago de fuego. Es un lugar donde irán todos aquellos que no se arrepintieron y no aceptaron a Jesús en su corazón, o aquellos que vivieron una doble vida como cristianos. Entonces restáurese hoy. Dios lo quiere restaurar y lo quiere salvar. Entonces el proceso de finalización, Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Escucha lo que dice la palabra. Este versículo es bonito. Salmo 138, 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Escuchen. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. A mí me gustó este versículo. En primer lugar dice que Dios va a cumplir el propósito en usted. Amén. En segundo, la misericordia de Dios es para siempre. O sea, Dios lo va a levantar a usted porque su misericordia es grande.
Pero el número 3, escuchen lo que dice. No desampares la obra de tus manos. O sea, Dios no lo va a desamparar en el proceso de restauración. El Espíritu de Dios va a estar ahí para levantarlo, para darle fuerzas, para motivarlo. Amén. Entonces, ¿qué debo de hacer o qué sucede en el proceso de finalización? Número 1, estaré libre de toda culpa. Escuche, estaré libre de toda culpa. Ya no se culpe por lo que Dios ya perdonó. Ya no se culpe por los errores del pasado. Denle gloria a Dios que hay una oportunidad nueva para usted, que hay una oportunidad nueva para su vida hoy. Ya lo de ayer ya no lo puede arreglar, lo de antier, lo del año pasado. No, lo que hizo mal ya no lo puede arreglar. Pero sí podemos arreglar nuestra vida hoy hacia adelante y tener un futuro mejor. Amén. 2, fortaleza espiritual. Va a estar más fuerte que antes. Va a tener sabiduría. Usted va a ser sabio. Usted tal vez antes sabía cómo no pecar, hoy sabe cómo pecar, pero no le recomiendo que peque. No se enfríe, caliéntese en el Señor. Hay gente ahorita que con este frío andan calientes en el espíritu. Pero hay gente que en el mero verano andan helados espiritualmente. Mire que el frío hasta entume los huesos, el frío lo mata de hipotermia. El frío solo lo quiere dejar encerrado y tapado con un montón de cobijas. Pero así la gente busca de Cristo. Ama más el frío que la presencia de Dios. Dios nunca se compara con el hielo. En la Biblia va a encontrar la presencia de Dios comparada con el fuego. A Moisés le apareció en el fuego. El Espíritu Santo, un símbolo de él, es el fuego. A Elías se lo llevó un carro de fuego. La ofrenda que puso Elías fue consumida por fuego. Entonces el fuego es del Espíritu, de la presencia de Dios. Es la que nos santifica, es la que nos purifica y la que nos va a llevar a otra dimensión espiritual para que seamos luz. El fuego también alumbra. Para comer se necesita fuego. Entonces hay un montón de beneficios del fuego. Dígame un beneficio del hielo. Solo para Coca-Cola, ¿va? Solo cuando se siente fatigado. El Espíritu de Dios es fuego. Fortaleza espiritual, sabiduría de lo alto, dominio sobre la carne, sobre el mundo y sobre el diablo. Eso va a tener usted. Dominio sobre la carne, sobre el mundo y sobre el diablo. Ahora, ¿por qué? Porque usted ya había perdido el dominio sobre esas cosas, pero cuando es restaurado, vuelve a tener dominio sobre su carne, el dominio sobre las cosas del mundo y el dominio contra Satanás y sus tentaciones. Número 4, reintegrarse al servicio de Dios. Reintegrarse al servicio de Dios. Reintegrarse al servicio de Dios. Escucha todo lo que hay que pasar para volver a servirle a Dios. Y eso es para enseñarle el temor de Dios. Porque hay gente que quiere servir desordenada. No, a Dios se le sirve ordenadamente. En orden. Siendo ejemplo, teniendo buena conducta. El pecado pasado no importa. Ya eso, libérese de eso. Pero hoy en adelante tenga buena conducta, tenga buen testimonio, sea ejemplo. Libérese de toda condenación, vive en santidad y será luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Cuando yo soy restaurado, yo sí puedo volver a reintegrarme al servicio de Dios, porque ya reflejo la imagen de Cristo en mi vida. Y el último, debo de aprender de las caídas. Usted y yo debo de aprender de las caídas. Se cayó, aprenda. Si no aprende, el chichote va a ser más fuerte la siguiente vez. Las caídas son el proceso de restauración, donde vemos la misericordia de Dios para mi alma y para su alma. Dios no lo va a desechar cuando usted caiga, pero lo va a desechar si usted rechaza ser restaurado. Si usted pecó y va a ser restaurado, levántese. Pero si usted rechaza ser restaurado y se va para el mundo, ahí se va a recibir mayor condenación. Póngase de pie. Ahí sí seremos condenados. Pero en Cristo tenemos oportunidad
En Cristo tenemos un nuevo comienzo, en Cristo tenemos nuevas